Bueno, hoy vamos a aprender lo que tiene que ver con el ing. Normalmente las personas piensan que el ing en inglés hace referencia a ando o endo, el gerundio de nosotros en español. Para ellos en inglés, claro, desde luego que es el gerundio. Pero ¿qué sucede con ese gerundio en inglés? Ese gerundio en inglés tiene ciertos roles, hace ciertos papeles, no siempre es el ando o endo. Esa es tan solo una parte de lo que es el gerundio en inglés. Entonces vamos a verlos uno por uno. Para trabajar con ing se deben tener en cuenta las siguientes situaciones básicas. La primera situación hace referencia a las formas continuas, en cuyo caso siempre vamos a encontrar el verbo to be antes de una palabra con ing. En este caso, el ing siempre será el equivalente al gerundio en español ando o endo. O sea, en esta parte, en esta primera situación, es lo que todo el mundo conoce hasta el momento. Pero miremoslo aquí de una forma más clara y sencilla. Como pueden observar, aquí tenemos el verbo to be. Lo tenemos en diferentes tiempos: pasado, presente, futuro. Tengamos en cuenta que este verbo to be, aquí estas formas, pues es lo que le correspondería a I o yo en ese caso, ¿sí? I was, yo era o estaba; I am, soy o estoy; I will be, seré o estaré. Si fuera pues para otros, pues sería is o were o was. Perdón, was no, was está aquí. El were, el is, el presente, y el will be, que sí es para todo el mundo. Entonces, observemos aquí. Siempre que esté el verbo to be antes de una palabra con ing, esta palabra con ing será el equivalente a ando o endo. To be más ing, ando o endo. Esta es la fórmula. To be más ing, ando o endo. Tengamos siempre en cuenta eso. Entonces, cada vez que nos encontremos el verbo to be, sin importar en el tiempo que se encuentre, siempre será de esta manera. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que ustedes siempre conocían como presente continuo. I am reading a book. Eso es un presente continuo. Pasado continuo. I was reading a book. Futuro continuo. I will be reading a book. Como pueden observar, los tres tiempos los determina el verbo to be. Es él el que se encarga de determinar los tiempos verbales, pero si miramos, la oración se mantiene intacta. Es el verbo to be el que maneja el tiempo. Entonces, si el verbo to be está en pasado, pasado continuo; presente, presente continuo; futuro, futuro continuo, y así sucesivamente. ¿Correcto? Esta parte no hay mucho inconveniente porque es la que todo el mundo ha conocido hasta el momento. Segunda situación. La segunda situación hace referencia al nombre de la acción, en cuyo caso no hay ningún tipo de verbo antes de una palabra con ing. Normalmente se suele encontrar un artículo: the, a, an, etc. Por ende, su significado cambia notablemente en comparación a la primera y tercera situación. Vamos a verlo en el ejemplo para comprenderlo mejor. Entonces, aquí tenemos una lista de verbos, verbos en infinitivo, sin conjugar. ¿Por qué sabemos que están sin conjugar? Porque todas tienen to antes de. Leer, escribir, beber, trabajar, jugar, aprender, etc. To read, to write, to drink, to work, to play, to learn, to paint, to teach, to swim, to drive, to kill, to eat, to feel. Bien, como están en infinitivo, están sin conjugar. Aquí lo que vamos a mirar es que el verbo es solito, la palabra es solita, no hay nada antes de él, ¿sí? Normalmente ahí es un artículo, no hay un otro verbo, como en el caso del anterior que era el verbo to be. Miremos aquí, por ejemplo. Como pueden observar, tenemos aquí todos los mismos de acá, pero a diferencia de acá, es que aquí no están en infinitivo, aquí están es con ing al final. Estas palabras acá se toman como sustantivos y adjetivos en algunos casos. Sustantivos y adjetivos. Por eso se dice que le damos el nombre a la acción. La acción en este caso es to read, y reading sería el nombre de la acción. En otras palabras, si la acción es to read, que es leer, el nombre de la acción es lectura. Leer
lectura. ¿Ven la relación? Leer, lectura. Si la acción es to write, que es escribir, el nombre de la acción es writing, sería escritura. Write, writing, escribir, escritura. Si la acción es to drink, que es beber, el nombre de la acción es drinking, que sería bebida. Beber, bebida, perdón. Si van viendo la relación entre las de acá a las de acá, nótese que siempre el nombre de la acción arranca lo mismo que arranca el verbo acá. Por ejemplo, en el caso de work, to work, trabajar, working, trabajo, ¿sí ve? Va empezando por el mismo, trabajo, trabajar, trabajo. To play, jugar, playing, jugada. To learn, aprender, learning, aprendizaje, aprender, aprendizaje. To paint, pintar, painting, pintura, ¿sí? Miremoslo acá. Entonces, el resultado de cada uno de ellos. Entonces, cada uno de los de acá, el verbo está en infinitivo, este viene siendo el nombre de este de acá. Y esta es la traducción solo de la segunda columna, o sea, del nombre de esta acción de acá. Tengan presente que aquí puede ser sustantivo o adjetivo. Por ejemplo, en este caso sería un sustantivo. Diría, the reading may help you to learn. La lectura puede ayudarte a aprender. La lectura puede ayudarte a aprender. En este caso sería sustantivo. The painting is on the wall. La pintura está en el muro. Pintura aplica tanto para el líquido para pintar como para un cuadro, ¿sí? Pero aquí ya encontramos la situación con working. Working no sería trabajo como sustantivo, sino como adjetivo. Por eso aquí el ejemplo es the working place is dirty. El lugar de trabajo está sucio. O sea, working está calificando la palabra lugar al sustantivo lugar. Entonces, en este caso no se puede tomar como sustantivo porque el sustantivo de trabajo en inglés es job. ¿Sí? The eating room is large. The eating room is large. Si lo traducimos literalmente diría la habitación de comida, ¿cierto? La habitación de comida es grande. Pero miremos que tenemos que traducirlo como el equivalente de nosotros, una palabra que tenga como más lógica. ¿Cuál es el lugar de la casa donde se come? El comedor. Entonces, el comedor es grande. The eating room is large. Por eso, eating no se puede traducir como comida, literalmente, como en el caso de acá que lo dije comida, porque aquí no hace referencia al sustantivo, sino al adjetivo. El sustantivo de comida sería food. La comida como tal es food, ¿cierto? En este caso calificamos es un lugar, ¿ok? Bueno. Tercera situación, hace referencia a su forma infinitiva en cuyo caso vamos a encontrar un verbo que no es el verbo to be, sino uno totalmente diferente. Así que adquiere el valor de infinitivo. Cabe notar que por regla general, en una oración, cuando el primer verbo está conjugado, el segundo siempre estará sin conjugar. Miremos aquí esta situación en español. Me gusta beber. Me gusta está conjugado. Beber está sin conjugar. Recordemos que los verbos sin conjugar en español terminan en ar, er, ir. Y en inglés llevan to. I like to drink. Cuando los verbos están conjugados en inglés siempre están acompañados de un pronombre. Y cuando están sin conjugar siempre están acompañados de to. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tiene que ver eso con el ing? Sencillo. I like drinking water. Como pueden observar, le quitamos ya el to aquí y le pusimos ing acá. Quiere decir que ese drinking de acá abajo es exactamente igual al to drink de arriba. El verbo no varía. Hay que tener en cuenta que esto de acá solo aplica para ciertos verbos.
No todos manejan las dos formas, el tú y el ing. Algunos solo manejan tú, otros solo manejan ing. Pero eso más adelante lo veremos. Por ahora lo importante es tener en cuenta que cuando hay un verbo diferente al verbo to be, no el verbo to be, porque recuerden que si fuera el verbo to be, ya eso sería ando o endo. En este caso es infinitivo. Me gusta beber. Me gusta beber agua. No me gusta bebiendo agua. ¿Sí ven? Si fuera el verbo to be, I am drinking water, ahí sí, estoy bebiendo agua, ¿correcto? Entonces, en este caso, siempre esta palabra con ing se va a tomar en infinitivo. Aquí tenemos unos verbos en la parte de abajo que normalmente manejan ing obligatorio con el verbo siguiente. Por ejemplo, I love drinking water. I prefer drinking water. I fancy drinking water. I start drinking water. Enjoy drinking water. I hate drinking water. I love, me encanta. I prefer, prefiero. I fancy, me apetece. I start, empiezo. I enjoy, disfruto. I hate, odio. ¿Sí ven? Cualquiera de estos verbos de acá me dice que obligatoriamente el verbo que sigue debe llevar ing, no como like que permite el tú también. Cuarta situación. La cuarta situación. En este caso, siempre que nos encontremos una palabra con ing al inicio de una oración, siempre se tomará como si estuviera en su forma infinitiva, o sea, parecido al ejemplo anterior, sin conjugar. Aunque aquí se comporta como sujeto de una oración. ¿Por qué como sujeto? Porque la oración inicia con ella. Por ejemplo, running is my favorite sport. Running is my favorite sport. Correr es mi deporte favorito. El sujeto, ¿por qué? La oración arrancó con correr, o sea, es el sujeto de esta oración. Running is my favorite sport. Seeing is believing. Ver es creer. Arrancó con el verbo see. Crying won't help matters. Llorar no te ayudará con los problemas o no resolverá los problemas. Pero como pueden observar, todos llevan ing, entonces la oración siempre arrancará con ing siempre y cuando sea sujeto de la oración. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Siempre y cuando. Porque resulta que una oración puede arrancar con el to, por ejemplo, to run, to see, to cry. ¿En qué casos ocurre eso? Cuando uno está dando instrucciones de algo. Por ejemplo, usted es contratado por una empresa y en la empresa le dice, menos sus obligaciones son las siguientes. Correr de una parte hacia otra. Entonces, to run from one side to other. Ver el comportamiento del computador, un ejemplo, ¿no? To see the computer's behavior. ¿Cierto? Entonces siempre llevará tú, pero en ese caso es diferente porque en ese caso será con, estamos dando indicaciones, órdenes, bueno, cosas por el estilo. Pero de resto, siempre que sea sujeto de oración, empezará con ing. Quinta situación. En este caso, cada vez que se escriba una oración y esta requiere la secuencia de una preposición y después de un verbo, este verbo obligatoriamente llevaría ing. ¿Qué quiere decir esto? Después de una preposición, siempre que haya una preposición después de ella, siga un verbo con el verbo llevará ing. Siempre llevará ing el verbo siguiente. Ejemplo, after es una preposición. After having a shower, I waited for Steven. Después de bañarme, esperé a Steven. Before, antes. The table must be taken before getting up in the morning. Las tabletas o las pastas deben de ser tomadas antes de levantarse en la mañana. By, por. I manage it by working much longer than 40 hours a week. Pude manejarlo por el trabajo no más de 40 horas a la semana. In spite of, a pesar de. In spite of studying, a lot of didn't pass the exam. A pesar de estudiar mucho, él no pudo pasar el examen. A pesar de que él estudió mucho, no pudo pasar el examen. Lo importante aquí, chicos, es que cada vez que miremos una preposición,
siempre que hay una preposición, después de esa preposición, el verbo siempre llevará ing, ¿cierto? Entonces eso sucede con todo tipo de preposiciones, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, tengo swimming en todas las oraciones, como pueden observar acá, ¿sí? Es la misma palabra. ¿Por qué lo quise hacer con la misma palabra? Para que se den cuenta cómo cambia el significado de la palabra en las situaciones, ¿sí? Dice, I am swimming in the pool. Estoy nadando en la piscina. The swimming is a good sport. La natación es un buen deporte. I like swimming in weekends. Me gusta nadar los fines de semana. Swimming is the best for the heart. Nadar es lo mejor para el corazón. I have some juice after swimming. Tomo jugo después de nadar. Entonces, tengan en cuenta que lo que determina el significado de la palabra con ing siempre es lo que hay antes de. ¿Correcto? Excepto este caso, que es donde empieza la oración con ing, que ya lo expliqué en su cuarta situación, ¿cierto? Learning a language is the best activity for training the brain. That's why Maria likes studying very much. She's reading now in her room and her favorite hobby is the swimming. Si nosotros leyéramos este texto, como pensábamos al inicio que solo siempre ing, sando, endo, se traduciría de esta forma. Aprendiendo una lengua es la mejor actividad para entrenando el cerebro. Es por eso que a María le gusta estudiando mucho. Ella está leyendo ahora en su habitación y su hobby favorito es el nadando. ¿Sí ven que no tiene sentido? Ya como hemos visto las 5 situaciones, podemos traducirlo de la forma correcta. El aprendizaje de una lengua es la mejor actividad, o perdón, aprender una lengua. Aprender una lengua es la mejor actividad para entrenar el cerebro. Por eso María le gusta estudiar mucho. Ella está leyendo ahora en su habitación y su hobby favorito es la natación. ¿Ven? Entonces, por eso es importante tener claro las situaciones para poder traducir un texto que tenga muchas palabras con ing y lo puedan entender con coherencia, ¿no? Con lógica. Bueno, vamos al ejercicio que para trabajar de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Y es el siguiente. Tenemos en diferentes colores 3 verbos. Esta lista de verbos ya está en la segunda situación que les puse la traducción allí de lo que significaban, ¿cierto? Entonces, con la primera situación, o sea, con el verbo to be antes de, hacemos 3 oraciones. Con la segunda situación, que es con el artículo da, a, an, vamos a hacer 3 oraciones. En la tercera situación, ¿sí? Que es con un verbo diferente al verbo to be, hacemos las siguientes 3 oraciones, perdón. Y en la cuarta situación es con el iniciando, con la oración, con el verbo con ing, hacemos 2 oraciones. Y con la quinta, 2 oraciones que son después de una preposición. ¿Correcto? Entonces, me cuentan cómo les va, muchachos.